Buenas tardes, queridos amigos, una vez más tratando de efectuar algún aporte en materia de derecho inmobiliario a través del derecho tributario a instancias de mi amigo el doctor Lucas Paroncini. En esta oportunidad, para aclarar algunos conceptos y que ayuden a una mejor técnica interpretativa sobre el artículo 1209 del Código Civil y Comercial sobre las obligaciones del locatario, en la nueva redacción que le ha dado la reciente Ley 27.551. He notado algunas cuestiones que me parece importante visualizar en el artículo para, insisto, hacer una interpretación más clara. Primero, que el artículo en muchas ocasiones nos habla de contribuciones. Yo quiero aclarar esto porque en derecho tributario, cuando hablamos de contribuciones, nos remonta a la palabra contribuciones, no en un sentido de la especie tributaria, sino en un sentido genérico equivalente a tributo. Esta es la denominación que ha entendido la interpretación doctrinaria que ha prevalecido en la mentalidad del constituyente originario. Nuestra Constitución de 1853-1860, si uno lee el artículo 4 de la Constitución, habla de las demás contribuciones que el Congreso imponga, pero evidentemente allí está haciendo alusión lisa y llanamente a los tributos. Debe entenderse de esta manera. Por lo tanto, yo creo que aquí también cabe esa lógica interpretativa. Tomemos a contribuciones como tributo. ¿Qué son los tributos? Evidentemente, los tributos es un género, para no entrar en cuestiones conceptuales que sobreabunden y son innecesarias para la explicación, pero los tributos tienen como característica principal que solo los puede imponer el Estado en ejercicio de su poder tributario a través de una ley. Si estamos en un municipio será una ordenanza, pero tiene que ser a través del principio de reserva de ley, debe garantizarse, y tienen características coactivas, es decir, uno, si está en el ámbito que el tributo ha fijado para su aplicación, evidentemente tiene que pagarlo, no tiene opción. Esta es la característica esencial, la coactividad del tributo. El tributo en la clasificación tradicional tripartita, porque hay otras especies, tiene tres especies que comparten los rasgos del tributo, pero que se distinguen por algunas particularidades, que son el impuesto, por un lado, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, por ejemplo, impuesto a los ingresos brutos, también a nivel provincial, la tasa, que es aquello que se paga por la contraprestación de un servicio, y las contribuciones. Dentro de las contribuciones, ahora sí, como especie de género tributario, vamos a encontrar las contribuciones parafiscales, que son una especie que no viene al caso en este supuesto, y las contribuciones de mejora, que son aquellas cuando la propiedad a raíz de una obra pública incrementa su valor. Esta es la lógica, estos son los tributos. Los tributos tienen como única fuente de la obligación de pagar un tributo la ley. Esto me parece esencial. ¿Por qué? Porque fíjense que en la anterior redacción del artículo 1209, si mal no recuerdo, hablaba de que se puede hacer un pacto en contrario. Hacer un pacto en contrario, en definitiva, y decir que la tasa general de inmueble que tiene naturaleza tributaria la va a pagar el locatario, carece de sentido. ¿Por qué? Porque la única fuente, insisto, de la obligación tributaria es la ley. Por lo tanto, la voluntad de las partes, que sería otra fuente de las obligaciones, aquí no tiene operatividad. Es decir, yo puedo acordar entre locador y locatario quién va a asumir un costo, pero esto no es oponible al Estado. El problema viene cuando el que tenía que asumir ese costo no lo cumple, al Estado eso le es indiferente. Entonces, eso debe quedar absolutamente claro. ¿Qué son los tributos y cuál opera? ¿Qué regla opera sobre la base de tener por considerada a la única fuente, insisto, a la ley, siendo inoponibles al Estado, lo cual, reitero, se va a verificar en caso de incumplimiento lo que se haya convenido entre las partes. Por otro lado, tenemos lo que va vinculado a los servicios públicos. Aquí entraría un poco lo que tiene que ver con la lógica de un servicio como agua, por ejemplo. Los servicios públicos tienen otra particularidad porque los servicios públicos no tienen naturaleza tributaria porque se pagan a través de lo que se conoce como precios públicos. La gran diferencia entre tasas y precios públicos, que no es simple y a veces no es clara, pero podríamos decir que en el caso de la tasa, que recordemos es un tributo, el Estado la ha creado en ejercicio de su poder tributario, en cambio a una actividad que se cobra a través de un precio, como en un servicio público, pensemos en el transporte público, por ejemplo, que es más fácil
el entendimiento para después trasladarlo de allí a otras áreas. Allí el Estado ejerce una función más vinculada a la actividad empresarial. De hecho, en muchas ocasiones los servicios públicos son a través del mecanismo de licitaciones prestados por particulares, siendo, por supuesto, siempre la titularidad en manos del Estado. Esa sería una gran diferencia. En un caso poder tributario, en el otro un rol más vinculado a la lógica empresarial. Y hay una diferencia también que se podría sumar, hay muchas, pero otra también es el rol del administrado. En el caso del contribuyente, de la persona, en el caso del tributo, de la tasa, yo no tengo opción de pagarla o no. No me importa si se usa o no se usa el servicio. Yo no puedo decir que no pago la tasa general de inmueble porque yo no uso el alumbrado y el barrido que se produce al frente de mi casa porque yo no vivo. No es un motivo. Entonces yo estoy comprendido dentro de lo que la ley o la ordenanza ha establecido como sujeto pasivo, debo pagarla independientemente de que use o no use el servicio. En cambio, en el caso de los servicios públicos que se pagan, que se financian a través de precios públicos, allí el uso por parte para pagar es esencial. Yo solamente pagaré el transporte público si me subo a un colectivo y me desplazo por la ciudad. De manera que fíjense ustedes que me parece importante el tema de distinguir precios públicos de las tasas públicas. Y ahora vamos un poco al artículo 1209, con esto que ya nos sirven estos parámetros para interpretar. El artículo 1209 yo veo que tiene dos grandes áreas. Primero, lo que grava la actividad que puede desempeñar el locatario. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de un locatario que decide poner un comercio. Ahí va a tener cuestiones propias de la actividad, como por ejemplo derecho de registro e inspección, va a tener ingresos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones que generen un pago en definitiva y que estén vinculados a la actividad que desempeña el locatario, es decir, que de no haber desempeñado una actividad no se hubieran generado, evidentemente van a estar a su cargo. Esto es algo casi sobreabundante en la aclaración del 1209. Ahora, las que graban la cosa, como dice la norma, que es erróneo porque la cosa nunca figura como sujeto pasivo en una obligación de ninguna naturaleza, sino que lo que grava es a un sujeto en tanto propietario de una cosa, pero se genera en razón del inmueble, entendemos ahí lo que quiere decir el legislador. Allí hay algún tipo, hay obviamente que están a cargo del propietario. Es decir, las que graban las cosas, aparentemente si no tiene a su cargo el pago de las que graban la cosa ni las expensas comunes. ¿Qué entenderíamos a las que graban las cosas? Ahora, para pasarlo y hacer a manera conclusiva, ¿qué pasaría, por ejemplo, con TGI, que es la tasa general de inmueble, con el impuesto inmobiliario y con aguas provinciales? Bueno, ¿qué respuesta podríamos dar a esas tres cuestiones que puntualmente son las que me consultaba Lucas, más allá de agregarle estas cuestiones que podría darse con derecho de registro e inspección, con ingresos brutos que son de la actividad? Pero las que graban la cosa, ¿qué mirada cabe? Evidentemente no podemos dudar que si yo miro el artículo, las normas de lo que tiene que ver con tasa general de inmuebles, que evidentemente va vinculada a la cosa, que es una tasa municipal, y el impuesto inmobiliario, que evidentemente va vinculado al carácter de propietario de un inmueble, quedan a cargo del locador. Pero esto más allá, e insisto, y por eso di la explicación inicial, esto por más que no lo hubiese establecido el legislador del Código Civil y Comercial, evidentemente esto siempre ha sido y va a ser así, porque la única, recuerden, fuente de la obligación tributaria es la ley. Y si la ley me marca como destinatario del pago de impuesto inmobiliario a aquel que sea propietario de una vivienda, evidentemente eso es suficiente. No es oponible al fisco los pactos entre particulares. Pero bueno, más allá de eso, el legislador acá sobreabunda y ratifica eso que sería aplicable al impuesto inmobiliario, insisto, y a la tasa general de inmuebles. No pasaría lo mismo con todo lo que tenga que ver con servicios, porque el servicio, recuerden, y por eso viene la explicación precedente, se paga a través del precio público. Entonces, como es esencial la utilización para tener que pagar, evidentemente allí el que paga el servicio por lógica es aquel que lo usa, y el que lo usa es el que está en la vivienda, es el que está en la vivienda, que es evidentemente el
el locatario, pero que no tiene que ver esto, me parece importante distinguir lo que tiene que ver con la actividad, que evidentemente no es, cuando el artículo habla de actividad no es vivir, es desarrollar alguna actividad, de los casos en que no hay una actividad más allá de la locación. Entonces, el caso de aguas, entiendo yo que debería estar a cargo del locatario. Sin embargo, fíjense que con aguas, justamente el agua es un tema bastante complejo porque incluso en algunas constituciones latinoamericanas el agua, la garantía del agua está asegurada a nivel de derecho constitucional, y acá ha habido, en el año 2001, recuerdo un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Capital Federal, le prohibió a una empresa que le cortase el agua por falta de pago a una persona, a una vivienda, porque lo reputó un servicio esencial. De manera que ahí, o sea, jurídicamente creo que no hay dudas de que es un servicio y que se genera en virtud del uso y por lo tanto tendría que estar en cabeza del locatario. Sí quiero agregar finalmente una cosa que me parece que suele plantearse a veces de manera errónea, que es decir, bueno, ¿quién tiene que pagar esto? Esta pregunta es muy distinta, porque fíjense que lo que hasta ahora yo he marcado tiene que ver con consecuencias que se van a irradiar principalmente cuando no se haya cumplido el pago. Es decir, bueno, supongan que no pagamos TGI e impuesto inmobiliario, ¿a quién le van a ir a cobrar? Evidentemente van a ir al propietario, al locador de la cosa. Es que hay que tenerlo presente esto en casos de sublocación también. Siempre va a quedar incidido sobre el propietario, en el caso de que se autorice una sublocación. Pero ¿a qué voy con esto? Que la pregunta es ¿quién tiene que pagar? En definitiva, cada vez que el legislador se mete a definir o a alterar cosas desde el punto de vista de quién tiene que pagar en qué sentido? No en el sentido de a quién indica la ley como pagador, sino quién debe soportar económicamente el pago. Esas son las intervenciones en materia de propiedad privada que normalmente son absolutamente inocuas y carecen de utilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo, si el legislador me pone por una cuestión X o de política, en definitiva, me pone a cargo, yo como propietario, en el contrato de locación, a cargo de todos los servicios, incluido telefonía, cable, etc. ¿Qué sentido tendría esto? Ninguno. Ninguno, porque opera un fenómeno que en materia de impuestos se ve más claro y que es lo que se denomina el efecto de la traslación. Si el Estado pone a mi cargo un tributo, yo puedo hacer dos cosas: o soportarlo en mi patrimonio y ganar menos, por ejemplo se ven las empresas, o trasladarlo al precio. Esto es lo que pasa cuando el Estado aprieta con normas que son ilógicas o que no respetan la matriz legislativa, en este caso sí lo hace, pero por eso quería plantear esta cuestión de quién tiene que pagar. El Estado desconoce allí que los precios se trasladan, no desconoce, digamos. Quiero aclararlo en la pregunta, me pareció importante. Fíjense, el impuesto al valor agregado es un clásico ejemplo en donde el que lo termina soportando patrimonialmente por reglas de mercado es el consumidor final. Y el consumidor final en la ley de IVA no aparece en ningún lado como sujeto que tiene que presentar declaraciones juradas y tiene que efectuar el pago del tributo. El que efectúa el pago del tributo es el que le elabora, el que comercializa, etc. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente yo puedo trasladar a la carga tributaria en el precio de una tasa general de inmueble, del impuesto inmobiliario, porque lo puedo calcular, es previsible, lo puedo trasladar y cargarlo en el precio. Esto no está impedido de hacer esto en absoluto. Ahora, lo que sí debo tener presente, y para esto sirve distinguir la naturaleza y las distintas situaciones, es que ¿qué va a pasar ante el no pago de eso? Ante el no cumplimiento por parte de aquel al que le traslado la carga en estas áreas específicas. Así que bueno, espero haber sido claro, y cualquier cosa quedo a plena disposición por cualquier consulta desde ya. Les mando un cordial saludo y gracias por la invitación.